en términos de las disposiciones aplicables. Entonces, aquí ya nos involucra también ya la ley, dice derechos humanos. Si tú sabes de un menor que está siendo afectado en sus derechos humanos puede actuar. Artículo 18. Para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, más no limitadas, los siguientes. Primero, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Segundo, derecho de prioridad. Tercero, derecho a la identidad. Cuarto, derecho a vivir en familia. Quinto, derecho a la igualdad sustantiva. Sexto, derecho a no ser discriminado. Séptimo, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Derecho a la inclusión cuando tengan alguna discapacidad. Onceavo, derecho a la educación. Doceavo, derecho al descanso, la recreación, el juego y el esparcimiento. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Derecho de participación y opinión. Derecho a asociación y reunión, a la intimidad. Y aquí, en este derecho, tendríamos que protegerlos en el operativo Mochila cuando revisamos sus pertenencias. Por eso tiene que estar en presencia, como lo marca la ley, del estudiante. ¿Sí? Derecho al acceso a las tecnologías tecnológicas de la información y comunicación. Y lo dice: las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos sin discriminación de ningún tipo o condición. Ya para terminar, vámonos a lo que dice el Código Penal para el Estado de Chihuahua: abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. En su artículo 256 se le impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien ejerció de sus funciones o con motivo de ellas: primera, ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare. Segundo, use ilegalmente la fuerza pública. Y aquí se nos puede dar de que vamos a recibir una queja por el uso de la fuerza en un operativo Mochila. Entonces tenemos que evitar completamente, porque ya sería una responsabilidad para ustedes como servidores públicos, según lo marca el Código Penal. Y luego el artículo 263 de este código nos dice: se le impondrá de 1 a 10 años de prisión y de 100 a 10 días de multa el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información a pruebas relativas a la presunta comisión de un delito o sobre la presunta comisión de algún servidor público en una conducta sancionada por la legislación penal o por la ley de responsabilidades públicos para el estado de Chihuahua, que también se nos da mucho, ¿no? Que no dan la recomendación de que no haga nada. Nosotros lo hacemos todo en el ejemplo que les ponía de que encontraron algo y jamás supieron qué pasó con esa sustancia que se llevaron. Segundas, las mismas sanciones se impondrán al servidor público que por sí o por interpósita persona ejerza represalia contra persona que ha formulado denuncia o querella o aportado información o pruebas sobre la presunta comisión de un delito por la legislación penal o por la ley de responsabilidades públicos del Estado, o ejerza cualquier represalia contra persona ligada, vínculo afectivo de negocio con el denunciante, querellante o informante. Y luego en el artículo 264 de este mismo código dice: se impondrá prisión de 6 meses a 3 años al servidor público que indebidamente niegue o retarde a los particulares la protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el oficio nos lo hacen por escrito. Hay que responder en tiempo y forma. Si tienen con toda la normatividad aplicable para el operativo Mochila, entramos. Si no, le estamos respondiendo que tienen que tener esa normatividad para que ustedes no caigan en un delito. Segundo, teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo sido requeridos legalmente por una autoridad competente para que le preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionar. Entonces sí, si la petición no llega por escrito, responder también por escrito inmediatamente, ¿no? El derecho de petición. Y luego el Código Penal para el Estado de Chihuahua, en el 269 nos habla del cohecho: al servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones. Y esto ustedes lo conocen ya como servidores públicos. Y el Código de Procedimientos Penales, aquí donde también le podemos decir a los docentes:
En el artículo 214 dice, denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar los miembros de la policía todos los delitos que presenciaren o llegaren a su conocimiento. Los servidores públicos respecto de los delitos que tengan conocimiento en el ejercicio o en ocasión de sus funciones y los que cometan sus subalternos. Tercera, los jefes de estaciones de autobuses o de otros medios de locomoción o de carga, los directores de establecimientos hospitalarios, y aquí en la fracción quinta, los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales o de asistencia social. Con este artículo, con el 214, les podemos decir a los docentes, es tu obligación denunciar. Porque ¿dónde dice que yo tengo que denunciar? Vamos al Código de Procedimientos Penales, que ya entró en vigor a nivel nacional, y ahí está, en el artículo 214. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, es una tarea difícil que tenemos que hacer todos, pero solamente creando esta sinergia vamos a poder salir avantes buscando el interés superior del menor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Esa información nos la van a mandar por correo? Sí, el correo que me proporcionaron aquí o